Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy meditaremos, amados hermanos, con el tema ¿conoces al Dios de la zarza? Es una pregunta y quiero que se la haga. ¿Conoce usted al Dios de la zarza? Uno de los mayores problemas de la humanidad, y también hay que decirlo de la iglesia moderna, es que no conocen a Dios. Al parecer, el hombre y la religión y las prácticas místicas han llegado a trivializar a Dios. El hombre mira a Dios desde una óptica equivocada. Lo mira cada vez más pequeño y crea un Dios conforme a su mente. En su afán de hacer un Dios a su medida, han hecho de Dios un ser irrelevante, un ser sin ninguna participación en sus vidas. Toman decisiones sin tener en cuenta a Dios. Ven a un Dios sin poder, sin capacidad de inferir en sus vidas. Alejan a Dios de todas sus decisiones, de todas sus cosas. Minimizan a Dios. Y han llegado al punto de minimizarlo, de hacerlo tan pequeño, que han perdido el temor reverente. Cada quien hace como quiere, como si Dios no existiera, y se olvidan que está escrito en el Salmo 2, capítulo 4, verso 8: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Sí, amado hermano y hermana, hay un Dios que existe, un Dios real, que es todopoderoso y que gobierna desde el cielo su creación. Y mientras tanto los hombres se resisten a aceptar que Dios es soberano sobre sus vidas. Y todo esto ocurre, amado hermano, porque el hombre se ha negado a conocer a Dios, se ha negado a ir a las Escrituras, a escudriñar las Escrituras. Estas fueron las palabras de Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Solo las Escrituras darán testimonio del Dios verdadero. No se trata del Dios que usted crea que es. No se trata del Dios que usted se imagine o piense. No se trata del Dios que en su ignorancia usted ha creado conforme a su parecer. Hay hombres que llegan a pensar que Dios es creado según sus deseos, condiciones o el momento en el que se encuentra. Mas es deber, amados hermanos, de todo creyente, tener una visión clara de quién es Dios. Y no conforme a lo que usted piensa, insisto en esto, no conforme a lo que usted cree que es Dios, sino conforme a cómo Él se reveló a Él mismo en la Escritura. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que Dios es el soberano, Él es el todopoderoso, Él es el eterno, el omnisciente, el santo, el infinito, el misericordioso, el justo, el bueno. Pero si usted desea conocer a ese Dios sin ir a las Escrituras, estará haciendo de Dios un ídolo. Estará usted formando un ídolo de pies de barro, que nada tiene que ver con la revelación que su Hijo Jesucristo dio a conocer. Recuerde que lo que conocemos de Dios es porque Él lo ha revelado. En Romanos capítulo 1, verso 19 se nos recuerda: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es Dios el que se ha manifestado a los hombres. No el hombre puede crear un Dios a su medida. No intente imaginarse a Dios. Su mente es finita y Él es eterno, y en un vaso pequeño no puede contenerse toda el agua del mar. Israel fue esclavizado por 400 años
Y esto no fue algo fortuito, sino que era parte del plan de Dios. Dios había anunciado, amados hermanos, a Abraham que su descendencia habitaría en Egipto y que luego sería esclava por 400 años. Acompáñame a Génesis capítulo 15, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años de esclavitud. También Dios había anunciado que al cumplirse los 400 años de esclavitud, Dios los libertaría y juzgaría a Egipto y sacaría a su pueblo de la esclavitud y nos llevaría a la tierra que fluía leche y miel en Canaán. En Génesis capítulo 15, versos 14 y 15 se nos recuerda esta promesa de Dios. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Tal y como Dios dijo, amados hermanos, cuando pasaron los 400 años de esclavitud de Israel en Egipto, Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. Y el instrumento que Dios levantó para llevar a cabo su obra de liberación fue Moisés. Por las Escrituras sabemos que Moisés provenía de la tribu sacerdotal descendiente de Leví. Números capítulo 26, verso 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Por las Escrituras sabemos que el libertador que Dios había escogido, llamado Moisés, nació en un tiempo de fuerte persecución por parte de los egipcios. Tan fuerte fue la persecución que experimentó Israel en tiempos de Moisés, que la orden de Faraón era matar a todo niño varón hebreo que naciera en Egipto. Mas la providencia de Dios preservó la vida de Moisés. Recuerde que nuestro Dios interviene en todo momento en la historia de los seres humanos. No es cierto que por fruto del destino o del azar Moisés pudo sobrevivir. Desde luego que no. La verdad es que fue la obra de Dios, la intervención de Dios que preservó la vida de Moisés. Para salvar la vida de Moisés, su madre Jocabed lo escondió por 3 meses luego de nacer. El niño creció y ella no lo pudo esconder más. Así que tomó la decisión, siendo guiada por Dios, de ponerlo en una canasta en las aguas del Nilo. Moisés fue dirigido por la mano de Dios hacia la hija de Faraón. Esta mujer lo sacó de las aguas y lo prohijó, esto es, lo adoptó como su hijo. Y así salvó Dios a Moisés de morir ahogado en las aguas del Nilo. Está descrito en Éxodo capítulo 2, versos 1 al 6. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y poniendo sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya que la tomase, y cuando la abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y cuando el niño creció, verso 10, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué.
Aquí vemos al Dios de la Biblia interviniendo, salvando la vida de Moisés. Al crecer Moisés se vio envuelto en el asesinato de un egipcio que maltrataba a un hebreo. Producto de este crimen, Moisés tuvo que huir a tierras lejanas de Madián. Éxodo capítulo 2, verso 11 al 15 nos recuerda este momento. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entre ellos. Dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. 40 años pasaron desde este momento en el cual Moisés huyó a Madián. 40 años en la vida de Moisés transcurrieron entre cabras y ovejas, mientras un nuevo faraón se levantó y siguió oprimiendo a Israel en Egipto. Moisés estaba alejado, lejos estaba de ser el libertador. Habían pasado 40 años y se estima que cuando él huyó de Egipto ya tenía cerca de 40 años. Así que era un hombre anciano, de 80 años de edad. Muchos piensan que Moisés fue llamado siendo joven, siendo niño. No, Moisés fue llamado siendo un anciano de cerca de 80 años. Y mientras Moisés trabajaba con su suegro Jetro, el gemido de los descendientes de Israel empezó a subir. Su clamor llegó al cielo y Dios se acordó del pacto que había hecho con los patriarcas. Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí debo aclarar algo. No es que Dios tuvo un lapso en su memoria y se olvidó por 400 años de los descendientes de Israel. No es que un día el Señor dijo: ¡ay, qué olvido! Cierto que Israel está esclavo en Egipto. ¡Ay, cómo se me olvidó que los están maltratando! Estuve tan ocupado que ahora me acuerdo de ellos. ¿Sabe? El sentido del escritor es establecer que Dios tiene un plan y que Dios solo actúa conforme a su plan en su tiempo perfecto. Él intervino en el tiempo señalado por Él. Dios nunca hará algo antes ni después. Él intervendrá en el momento oportuno. Y esto es lo bueno de nuestro Dios. Por eso nuestro Dios es perfecto, porque Él hace como quiere en el momento que Él ha considerado que es necesario. Y al ser bueno, todo lo que Él hace es bueno. Mientras su pueblo gemía por causa de la servidumbre, Moisés se había establecido en Madián. En Madián Moisés se había casado con la hija de Jetro. Moisés había conformado una familia y al lado de su mujer había envejecido. A los 80 años, y luego de transcurrir este largo periodo de tiempo en tiempo humano, es cuando ocurre un extraño encuentro de Moisés con el ángel del Señor. El ángel del Señor no es otra persona más que el Dios verdadero, quien se reveló a sí mismo. En un lugar alejado, amados hermanos, en un lugar solitario, Dios tendría un encuentro con el Dios de la zarza.
con el Dios verdadero. No, no fue en Egipto donde Moisés se encontró con ese Dios. No, no fue tan pronto iba por el desierto cuando Moisés iba huyendo que se encontró con ese Dios. Pasaron 40 años. 40 años en Madián para que él tuviera la oportunidad de encontrarse con Dios. Así que nunca es tarde para que usted conozca al Dios verdadero. En Éxodo capítulo 3, verso 1, se describe este encuentro. Dice el verso 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Quiero agregar algo, y es que 80 años no es la mejor edad para liderar una revuelta contra la nación más poderosa de su época, que era Egipto, ¿cierto? A los 80 años muchas personas ya están cansadas, su vigor no es igual. Pero fue la edad propicia para Moisés, porque no sería Moisés en su fuerza, sino en la fuerza del Señor que la nación sería libertada. Mientras Moisés se encontraba pastoreando el rebaño de su suegro, observó algo que llamó su atención, y esto es algo importante. Nuestro Dios llama la atención. Nuestro Dios no es intrascendente, nuestro Dios llama la atención. Cuando alguien tiene un encuentro con el Dios vivo, su vida se detiene. Es como si todo se quedara congelado, porque ha tenido un encuentro con alguien que es único. Lo que observó Moisés era algo extraño, era un fenómeno extraño. Sin ser un experto en combustión de materiales, él vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. ¿Sabe? En un acto de sentido común, todo hombre, todo ser humano sabe que para que haya combustión, un material debe consumirse. Si usted enciende un madero, pues al final el madero se consume, queda reducido a carbón. Pero ¿cómo era posible que esta zarza ardiera y que no se consumiera? La zarza estaba intacta a pesar del fuego. Este hecho sobrenatural, amados hermanos, fue el que llamó la atención de Moisés y dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué la causa la zarza no se quema? ¿Sabes? Se trataba de un fuego que no estaba compuesto de la combustión natural. Se trataba de un fuego que no estaba compuesto sino de fuego mismo. Porque este fenómeno era una representación visible del Dios eterno y autoexistente. El fuego se autosustentaba. Porque Dios no necesita de nada y no necesita de nadie para ser quien es y para hacer lo que Él hace. La llama se sustentaba Él mismo, porque Dios no necesita ser sustentado. Y mientras Moisés observaba esta grande visión, Moisés vio cómo este fuego cada vez se sostenía y él tuvo el impulso, el deseo de acercarse. A esa edad Moisés ya había olvidado el amor por el pueblo de Israel, por quien asesinó a un egipcio. A esa edad ya Moisés había perdido todo deseo de ayudarlos a liberarse de su cautiverio. Moisés a esa edad estaba sin fuerzas y sin la convicción de emprender una tarea tan descomunal como era libertar a toda una nación, cerca de 2 millones de personas, de las manos del imperio con el ejército más poderoso de su época.
al tener un encuentro con el Señor, su vida cambiaría. Y ese encuentro lo llevaría a tener un conocimiento del Dios verdadero. En este pasaje hay por lo menos 4 o 5 aspectos del carácter de Dios que todos nosotros, al igual que Moisés, debemos conocer. Si usted quiere relacionarse con Dios de la manera correcta, si quiere servir a Dios de la manera correcta, entonces usted debe conocer a Dios, porque si no estará sirviendo a otro Dios y no al Dios de la Biblia. Muchos me han preguntado y me dicen: venga, pastor, usted a veces es muy fuerte y dice que esta secta de los unitarios se va a condenar. ¿Usted sí puede decir eso? ¿Usted puede afirmar eso? ¿No será que dentro de esa secta algunos se salvan? Yo le digo no. No se pueden salvar, porque es que usted no puede adorar a un Dios diferente al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia se manifestó como un Dios uno, un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas. Y si usted desconoce a la persona del Padre, desconoce a la persona del Hijo y desconoce a la persona del Espíritu Santo, entonces usted está adorando a un Dios diferente al de la Biblia. Y si usted adora y sigue a un Dios diferente al de la Biblia, entonces usted no será salvo, porque no ha creído en el único y verdadero Dios. Y el primer aspecto que usted y yo debemos conocer de nuestro Dios es que nuestro Dios es un Dios personal. Él nos conoce y nos llama por nombre. No, usted no es un desconocido para Dios. Acompáñeme a Éxodo capítulo 3, verso 4. Mire lo que sucede aquí. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Así que Moisés vio la zarza. Inmediatamente él dijo: este fenómeno es extraño, yo tengo que acercarme a verlo. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Este es un aspecto importante, iglesia. Moisés estaba alejado de todos sus conocidos. Se había escapado a una tierra lejana. Él era un desconocido para los hombres que habitaban tal vez en la región de Madián. Pero Moisés era conocido por Dios y era conocido por nombre. Cuando lo llamó Dios de la zarza, no le dijo: ven, preséntate, ¿quién eres tú? No, lo llamó por nombre propio: Moisés, Moisés. Lo que nos recuerda que tal vez usted no sea una persona famosa ni conocida en este mundo, y tal vez hasta sea poco recordado en medio de la iglesia, pero Dios te conoce. Dios te conoce. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19 se nos enseña: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Él lo conoce. Usted es conocido en el cielo, hermano. Hermana, usted es conocida en el cielo. No, usted no es un incógnito en los cielos. En el cielo se sabe quién es usted: un hijo de Dios, una hija de Dios. Y por eso cuando usted clama al cielo, inmediatamente el cielo escucha. Él lo llama a usted por nombre. El Señor Jesucristo se presentó como el pastor, el buen pastor, ¿cierto? Que su vida puso por sus ovejas, porque lo hizo. Y en Juan 10:3 dice el Señor: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Sí, el nombre suyo es conocido por el Señor. El Señor le conoce. Así que cuando se acerque a Dios, recuerde que se acerca a un Dios personal, un Dios inmanente, esto es cercano, que le conoce por nombre. Por eso también guárdese.
Porque dado que le conocen en el cielo, es lamentable si usted deshonra al Señor. Un segundo aspecto que nos enseña este pasaje del carácter de nuestro Dios es que Él es santo y temible. Éxodo capítulo 3, verso 5. Aquí ya Moisés, después de escuchado su nombre 2 veces, Moisés, Moisés, y él responde, heme aquí. La reacción natural es, bueno, me llamó, entonces yo me voy a acercar. Pero cuando ya se iba a acercar a la zarza, Dios dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En los tiempos de Moisés, amados hermanos, quitarse el calzado, quitarse las sandalias, era un acto de respeto a una autoridad superior. O sea, si usted veía a un superior, se quitaba su calzado. Esto era un acto de reverencia a aquel que le superaba en autoridad. Es por esto que el Señor le dice a Moisés a través de esto, quítese sus zapatos porque está delante de alguien que es superior a usted, mayor en autoridad, mayor en poder, mayor en gloria. Quita tus zapatos. ¿Sabe? Ese día Moisés tuvo una visión correcta de la santidad de Dios. Usted no puede ir a Dios de cualquier manera. No piense usted que Dios está obligado a recibirlo en la forma como usted quiera presentarse ante Él. Cuando usted se va a acercar a Dios, debe recordar que Él es un Dios santo. Por eso Dios detuvo a Moisés y le dijo, no te acerques, tú y yo no somos iguales. No avances hacia mí como estás. Quita primero el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Él estaba ante el Dios santo, y es cierto, estaba en un monte llamado Horeb, que era igual a cualquier otro monte, pero se había constituido en santo, porque el lugar en el cual estaba, ese monte llamado Horeb, una zarza común y corriente, tuvo la presencia del Dios santo, y por eso ese monte y por eso ese lugar alrededor de la zarza fue un lugar santo. Porque donde Dios decida manifestarse, hermanos, donde Dios decide predicar su palabra, es un santuario. Tal vez este lugar llegara a ser un lugar modesto, pero cuando la presencia de Dios desciende a este lugar, cuando la presencia de Dios desciende en medio de la adoración de su pueblo, cuando la presencia de Dios se manifiesta, este lugar se convierte en casa de Dios, se convierte en un lugar santo, en un santuario, porque aquí está el mismo Dios santo que se manifestó en la zarza, estando Moisés en el monte Horeb. Ese Dios no es diferente al Dios que se manifiesta aquí cuando su palabra es predicada, cuando su espíritu ministra su corazón. Este lugar se convierte en un templo santo. Por eso cuando usted esté en el santuario, yo le recomiendo que experimente el mismo temor reverente que experimentó Moisés. No es un lugar cualquiera, iglesia. Este lugar, hoy nos hemos convocado para adorar al Dios verdadero. Y el Dios verdadero habita en medio de su pueblo. Aquí está el Señor. Y ese lugar se constituye en un lugar santo. Así que cuando pase esa puerta, recuerde que es un lugar santo. Y que todo lo que aquí suceda debe honrarlo a Él. Y si algo lo deshonra, usted está deshonrando la santidad de Dios, y no le aconsejo que haga eso. Cuando usted esté en el santuario, hermano, hermana, experimente temor reverente, porque Dios es santo. Él merece honra.
Y si usted comprende que está delante del Dios Santo, debe sentir lo mismo que experimentó Moisés, quien al saber que quien le hablaba era el Dios Santo, el Dios verdadero, en Éxodo 3:5, al escuchar cuando Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, la reacción natural de todo aquel que esté delante de la santidad de Dios es la reacción que tuvo Moisés. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y quiero preguntarle, cuando usted llega a este lugar, ¿siente ese mismo temor? ¿Siente el temor de Dios en su corazón? Porque si no es así, usted no conoce al Dios de la Biblia. Habrá escuchado algunas cosas, se habrá imaginado otras, pero no al Dios Santo. Así que cuando te acerques a Dios, recuerda que estás ante la presencia del Santo, 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 y que todo alrededor de su santidad es santuario. Siente temor reverente ante su presencia. Y recuerde lo que dijo el salmista en el Salmo 99:3: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. El tercer aspecto que usted debe conocer de Dios, de su carácter divino, es que Él es fiel. Dios siempre cumple lo que promete, iglesia. Y precisamente eso fue lo que Dios le dijo a continuación a Moisés en Éxodo 3, capítulo 7, versos 7 al 8. Dijo luego Jehová, Éxodo 3, 7 y 8: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Saben? Cuando Dios dijo esto, habían pasado 400 años desde que le había prometido a Abraham que un día libertaría de la esclavitud a sus descendientes, que los llevaría a la bendición de una tierra próspera y abundante. Y sabe, Dios no había olvidado su promesa, porque Dios es fiel. Deuteronomio 7:9 nos recuerda: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amado hermano y hermana, nuestro Dios es fiel. Él es el Dios del pacto, un pacto inmutable, un pacto que no será alterado. Él cumplirá lo que prometió a su pueblo. Él te ha prometido en el nuevo pacto, sellado en la sangre de su Hijo Jesucristo, que te amaría y te ama. Él prometió salvarte y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Él prometió llevarnos a su lado y habitar en medio de nosotros por toda la eternidad, y eso ocurrirá. Él prometió estar siempre de nuestro lado y así sucederá. Él cumple lo que promete. Entonces Dios es un Dios personal, Dios es un Dios santo y temible, y Dios es un Dios fiel. Cuarto, Dios es misericordioso. Éxodo 3, versos 9 y 10. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tenemos ese Dios cercano, ese
ese Dios que se compadece de nosotros, iglesia. Cuando estamos en medio de la aflicción, no estamos solos. Así como el clamor de los hijos de Israel no fue ignorado, el clamor pues de los hijos de Israel vino delante de él, el clamor suyo, iglesia, también llega delante de él. Él no pasó por alto. Él dijo: he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y por eso determinó libertarlos de su aflicción. Tenemos un Dios de misericordia que se duele de su sufrimiento, que no se quedará de brazos cruzados cuando su pueblo sufre, cuando su pueblo gime. Dios extenderá su misericordia. Por eso, cuando esté en medio de la aflicción, recuerde que tenemos un Dios misericordioso y que nuevas son sus misericordias cada mañana. Salmos 36, verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Salmos 36, 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Salmos 66, 20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmos 103, verso 8. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 108, verso 4. Porque más grandes que los cielos es tu misericordia. Finalmente, iglesia, tenemos un Dios en cuyo carácter es justo. Es justo. Y la justicia de Dios se manifestó cuando envió a Moisés y cuando destruyó no solamente el orgullo de Faraón, sino a su ejército. Recuerde que Dios es misericordioso, pero también es Dios justo, y Él dará en pago la recompensa a quien contra Él se rebele. Así que, amado hermano y hermana, el Dios que este mundo enseña no es nuestro Dios. El Dios que los hombres se imaginan no es nuestro Dios. El Dios que los hombres crean con sus manos no son nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de la Biblia. Es el Dios que se reveló ante Moisés en Horeb. Nuestro Dios es el Dios que se manifestó siendo autoexistente en medio de la zarza. Este es nuestro Dios, Dios personal, Dios santo y temible, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que extiende su misericordia y redime a su pueblo, y el Dios que paga y obra en justicia. Nuestro Dios es el que se reveló en la Biblia, el que juzgó a sus enemigos como lo hizo con Egipto y protegió a su pueblo como lo hizo con Israel. Concluyo con esto, amado hermano. Desde hoy, cuando te acerques a Dios, recuerda quién es el Dios de la zarza. Quita tu calzado de tus pies. Entra con temor reverente mientras cubres tu rostro. Adora con temor, porque nuestro Dios es santo y temible, y el lugar donde se manifiesta tierra santa es. Gracias por seguirnos.